estamos en una clase, el profesor está hablando y los alumnos van tomando los apuntes personales. Uno puede diferir con otro y por lo tanto ahí habrá sido un esfuerzo de hacer concordar y llegar a especificar la idea que el maestro estaba dando, ¿verdad? En este caso, Ferdinand de Saussure. Y lograr entonces hacer un planteamiento concreto al final en ese libro llamado Curso de Lingüística General. Por la experiencia que tenemos, sabemos que no necesariamente apuntamos una idea completa, sino algunos aspectos de la idea que nos hacen recordar posteriormente si hemos puesto atención, porque para eso sirven los apuntes. Los apuntes es el punto de partida para que, considerando la atención que pusimos en un curso, entonces se reproduce mentalmente la idea. Esa dificultad se habrá dado entonces y podemos a partir de eso decir que muchos de los aspectos señalados por Ferdinand de Saussure no están contemplados, ¿verdad? Por ejemplo, el signo, según el planteamiento de Ferdinand de Saussure, está compuesta por dos caras, uno que es el significante y el otro que es el significado. El significante es igual que imagen acústica y cuando habla de significado, él lo relaciona con el concepto mental, ¿verdad? Eh, Son dos formas de decir a cada una de esas caras, significante o imagen acústica, un lado, y el otro, significado o concepto. Esa es la conformación del signo lingüístico del cual estará hablando Ferdinand de Saussure. Y en ese primer planteamiento se encuentra que a cada significante le corresponde un significado únicamente. La pregunta es, ¿en realidad solamente eso habrá planteado Saussure o habrá dicho algo más? Porque posteriormente saldrá la Licenciado, dificultad, ¿no? disculpe que lo interrumpa. Diga, No sé si sí, podría dígame. grabar la clase. Fíjate que en este momento no la voy a grabar. Van a ser determinadas clases las que voy a ir eh, grabando, ¿verdad? Pero esta no la voy a grabar. Por eso aquí hay una exigencia de atención también, ¿verdad? De todas maneras, esto que yo estoy hablando es un material que yo voy a colocar también en el Classroom. Es un cuadro, ¿verdad? Estamos. Ah, bueno, gracias, licenciado. Bueno, entonces, eso es simplemente un planteamiento para entender el curso de lingüística general. No necesariamente va a contener todo lo que podría haber planteado Ferdinand de Saussure acerca de lo que es su propuesta de semiología, ¿no? Y la comprensión de lo que es el signo con sus partes de significante y significado. Entonces, si yo pregunto quién es el personaje que hace la propuesta de semiótica en Europa, el nombre es Ferdinand de Saussure. ¿Cuál es el país desde donde hace esa propuesta? De manera concreta, en Francia. Y por lo tanto, decimos Europa, ya que se habla de la escuela europea. Tercer aspecto, ¿cuál es la influencia teórica que está tras los planteamientos que sobre la semiología va a hacer Ferdinand de Saussure? Esa corriente teórica es la lingüística. Él es un lingüista y está haciendo una propuesta de lo que será el estudio
moderno de la lingüística, ¿no? Y luego, el cuarto punto, ¿cuál es el nombre que le va a dar a la nueva ciencia? Y el nombre es semiología. Él no le llama semiótica, le llama semiología. Y dentro de su planteamiento, ¿qué es signo para Ferdinand de Saussure? El signo es el signo lingüístico, concretamente. Eso es comprensible, ¿no? Si la influencia teórica que está tras su planteamiento es la lingüística estudia el lenguaje, la lengua, ¿no? Y por lo tanto, puede entenderse que el signo para Saussure es el signo lingüístico. Y hemos dicho en la clase anterior que por signo lingüístico entendemos las palabras. Cada palabra es un signo lingüístico. Y bueno, 1, 2, 3, 4. Sexto aspecto, ¿no? ¿Cuáles son los componentes del signo según la propuesta de Saussure? El signo consta de dos partes, una que es material y la otra es inmaterial. El significante, que es lo que se ve o se escucha, y el significado, que es lo que se da o se activa mentalmente. En su propuesta, ninguno puede separarse. El signo es esas dos partes. El signo es tanto significante como significado. Si solo hay significante sin significado, quiere decir que vemos algo, escuchamos algo, pero no tiene una comprensión. Y esa comprensión es lo que se activa mentalmente. Por ejemplo, él utiliza este concepto de árbol. Cuando usted lo escucha, la palabra árbol, lo puede escribir y entonces lo ve, pero también lo pronuncia, entonces lo escucha. Tanto esa escucha como lo que ve en un papel o cualquier otro material que evidencia la escritura, árbol, por lo tanto, es la expresión material, ¿sí? Pero lo que usted entiende por árbol, entonces se activa inmediatamente en su mente. ¿Qué es un árbol? Y cada quien entonces tiene la comprensión, tal vez no de manera específica como va a aparecer en el diccionario, pero sí la esencia de lo que está en el diccionario y al mismo tiempo usted lo relacionará con ese objeto de la realidad que tiene determinadas características. O en alguna de ustedes es difícil entender a qué nos referimos con ese concepto de árbol. ¿Se les hace difícil? No, 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 Igual si digo perro, tampoco. No. No. No, tampoco. la imagen y cuando digo imagen, es la forma concreta como usted la puede estar metafóricamente viendo en su mente. Probablemente es diferentes perros con los que usted se ha relacionado, pero tiene información de una diversidad de especies dentro de esta categoría de ente existencial que es el perro, ¿verdad? Vean, aquí hay algo bien, bien importante. Concepto. Concepto no está relacionado con el planteamiento específico de nombre, sino en el caso de Saussure es la imagen mental que se activa, ¿verdad? La comprensión mental que se activa. Cristian iba a hablar, dígame, Hola, buenas tardes. diga. Respecto a lo que se estaba mencionando de la palabra perro, Ujú. solo que en ese caso podría haber una diferenciación, depende del
concepto en el que se esté usando la palabra. Por eso dije que Saussure pudo haber hecho muchos más planteamientos acerca de su teoría, de los conceptos que él fue utilizando en su curso de lingüística general, pero como esto es producto, en tanto libro, es producto de la recopilación de los apuntes que hicieron sus alumnos, ¿ya? Él propiamente no escribió, él dictó una cátedra, y eso que le llamó cátedra o llamada curso de lingüística general, los alumnos tras su fallecimiento lo transforman en un libro y lleva ese nombre, ¿no? Curso de lingüística general. Quiere decir que por las dificultades que van surgiendo después, entendamos que hay palabras que pueden tener un significante, pero diversos significados, o un significante, diversos significantes para un significado. Bien, cuando usted dice perro, ¿qué otra comprensión le viene? Cristian. Podría ser un insulto hacia otra persona también. ¿Y eso depende de qué? Ese giro. La circunstancia y la forma en cómo se lo está diciendo. Es el contexto, ¿verdad? Yo recuerdo, bueno, voy a utilizar este ejemplo en lectura, pero se lo voy a poner acá. Algo que sucedió hace muchos años, pero lo tengo muy presente y por eso lo utilizo en mi clase, ¿no? Bill Clinton, presidente de los Estados Unidos, hace algunos años atrás, un día amanece con una nueva mascota. Él tenía, la familia tenía una mascota que era un gato. Y de pronto aparece con una nueva mascota, es un perro, un cachorro tenía ahí. Yo solo recuerdo las imágenes en televisión cuando él está paseándose con su perro y acercándose a un grupo de prensa para presentarlo. Entonces yo, como periodista, podría haber escrito esa noticia de la siguiente forma, el primer párrafo o la primera oración. El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, presentó esta mañana, perdón, esa es la corrección. Lo que salió es así. El perro de Bill Clinton se paseó esta mañana por los jardines de la Casa Blanca. Punto. ¿Qué significado tiene eso? Un insulto hacia la persona. Podría ser, de acuerdo al planteamiento de Cristian, pero no necesariamente. Hagamos un análisis gramatical. El perro del presidente Bill Clinton se paseó esta mañana por los jardines de la Casa Blanca. Punto. ¿Cuál es el error que hay ahí? ¿Gramatical? Sí. Tal vez el perro de. ¿El perro de? Gramaticalmente no hay ningún problema ahí. El perro del presidente. ¿De quién era el perro? Del presidente. Del presidente. El perro del presidente Bill Clinton se paseó esta mañana por los jardines de la Casa Blanca. Vean, gramaticalmente no hay ningún problema. El problema es contextual. Lo que estaba señalando Carla, creo que es más bien cuando se refiere a el problema está en el perro el perro del. Puede ser, pero eso adquiere cierta significación según el contexto. Acá en el país, decir perro, y también, como decía Cristian, dependiendo también de las entonaciones, se transforma en un insulto, ¿verdad? Recuerdo que en los años 80, 90, por ejemplo, se decía a los soldados, los perros, ahí vienen los perros, o a la policía, los perros. Son los serviles de alguien, hacen la parte sucia de otra persona,
y por lo tanto se convertía en un insulto. En Estados Unidos no necesariamente, por el contexto y la cultura, no necesariamente iba a ser un insulto, pero en nuestro medio sí, ¿ya? Entonces, ¿de qué depende? ¿De qué depende el cambio de significación? Gramaticalmente, como les decía, no hay problema. El perro del presidente Bill Clinton se paseó esta mañana por los jardines de la Casa Blanca, punto. Sin ningún otro signo de puntuación. No hay ningún problema gramatical. El problema podría darse por contexto, porque el contexto le va a dar una connotación diferente a la significación denotativa que pueden tener las palabras y la frase en sí misma. ¿Me entienden? Ahí es donde hay que tener cuidado. Pongo un ejemplo, y ese es concreto de acá del país. Un profesor del departamento de periodismo en ese tiempo, hace algunos años, era coordinador de prensa en Diario Colatino, creo que era. Y no, miento, todavía no era coordinador, era un reportero. Había otro que era el coordinador, editor. Y entonces vino alguien, un pastor de la iglesia luterana, que había venido de Alemania, no me recuerdo el nombre, y por lo tanto cuando él está escribiendo su nota, le tocó hacer esa cobertura y me comenta que escribió: el pastor alemán Helmut Cruyff, por decir algo, ¿no? Llegó esta mañana al barrio San Miguelito para bla, 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 bla. Cuando dice el pastor alemán, ¿qué idea le viene a su mente? A la raza. Una raza de perro. Raza de perro. Por lo tanto, el contexto cultural nuestro nos lleva a, y marco referencial, pues nos lleva a tener otra significación. Cuando usted escribe, debe, y por lo tanto, cuando digo en esta materia escribe, se refiere a elaborar procesos semióticos, que viene siendo lo mismo. Debe tener cuidado en la producción del significado, porque de lo contrario, si no tiene el cuidado, puede provocar una o varias significaciones. Son lo que llamamos connotaciones, ¿verdad? Y eso depende del contexto, ¿eh? Debemos tomar en consideración, por lo tanto, el contexto para poder producir una significación lo más cercano a lo que queremos comunicar. Porque esto nos lleva a pensar en otra cosa. ¿Dónde están las ideas? ¿En el papel? ¿En el audio? ¿Audio? ¿Dónde están las ideas? ¿Qué es lo que comunica usted en sus mensajes? Las palabras. Ajá. ¿Y qué son las palabras entonces? Oraciones. Son signos, son señales. Hagamos de cuenta, la clave Morse, raya puntos, ¿verdad? Básicamente, basado en eso, rayas y puntos. Pero nosotros lo vemos, si no entendemos el código, no tenemos una comprensión de ello. Cuando escribimos con signos también. Por lo tanto, ¿qué es lo que escribimos? ¿Ideas? ¿Sí o no? Sí. ¿Dónde están las ideas? En nuestra cabeza. En nuestros pensamientos. En nuestra mente. Ahí están las ideas. No, lo que comunicamos son signos, son palabras. Ahora vea la importancia de la sintaxis, porque debe haber un orden. Hay un código que estamos utilizando. En este caso, código, y el código es un conjunto sistematizado de signos, ¿verdad? Y ese código
en términos de lingüística lo llamamos de otra forma. Código igual a. ¿Qué otra forma utilizamos en la lingüística para llamar al código? ¿Cómo lo nombramos? Lengua. Lengua. ¿Y la otra forma? Significado. Código. Alguien dijo ya lengua. Esto tiene una sinonimia. Y otra forma como llamamos al código y a la lengua. Idioma. 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 Código, lengua, idioma. Es lo mismo. Ya. Es lo mismo. En el fondo. Visto desde diferentes perspectivas. Pero cuando hablamos de código, el código lingüístico, código verbal nuestro, es el idioma español. ¿Ya? Por lo tanto, código, ¿qué es lo que contiene? Signos y formas de relacionar esos signos. ¿Ya? Por lo tanto, estamos utilizando el código. Y el código es un producto convencional. Es decir, socialmente hemos llegado a convenciones. Estamos de acuerdo en el uso. Por eso hay que entender cómo se utiliza el código, cómo se utiliza el idioma. En síntesis, cómo utilizamos la gramática. Pues, entonces, el pastor alemán, bla, 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 ¿verdad? El compañero había escrito bien. Cuando lo leyó, su coordinador de prensa le dio risa y le dijo, cambia esto. Al final lo dejaron, por llamativo lo dejaron. Diferente entonces con el otro caso, el perro del presidente, vamos a ver acá en ese tiempo, el perro del presidente Armando Calderón Sol, bla, 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 bla. Ya ahí necesariamente habría que proceder a cambiar. Y ahí vean cómo se relaciona lo de lectura y redacción española con esta materia. Allí, en esas correcciones, viene, vamos a ver, permítanme, que quiero hacer algo para los que estuvieron conmigo esta mañana. Viene ¿se acuerdan de esto? La selección paradigmática. Usted está escogiendo y por lo tanto va a pasar a relacionar las palabras, los signos. Esa combinación es lo que llamamos oración, esa relación sintagmática y por lo tanto esa relación sintagmática que es horizontal, producto de establecer una selección de palabras que va colocando en el sintagma horizontal. Esa relación que llamamos combinación, por lo tanto, selección y combinación. La combinación es lo que hemos de considerar en esta materia también como proceso de semiosis, ya en el término del enfoque lingüístico, en la perspectiva de Ferdinand de Saussure. Entonces, ya vamos a ver, no voy a decir más en esta materia porque vamos a hablar de esto también en lectura, y el perro del presidente Bill Clinton necesita correcciones, ¿verdad? Necesita para que no provoque connotaciones peyorativas o significaciones peyorativas, ¿verdad? Por eso es que hay que tener cuidado. Estamos. Sí, licenciada. Bueno, entonces, si hablamos de personaje, ¿quién de los que proponen esta nueva disciplina en Europa aparece un personaje, Ferdinand de Saussure? Y su propuesta la hace desde Francia, en Europa. Está influenciado teóricamente por la lingüística y a esa nueva disciplina la va a llamar semiología. Dentro de su comprensión semiológica, entonces, Saussure comprende el signo como signo lingüístico.
entendiendo que ese signo lingüístico está compuesto por dos caras del mismo signo. Por lo tanto, a una le llama significante o imagen acústica, que es la parte material, se oiga o se escriba, ¿verdad? Y la otra cara, el otro plano, es el significado o concepto mental, ¿ya? Que es lo que se activa en nuestra mente. Y por eso es que nos podemos ir entendiendo cuando estamos comunicándonos, cuando estamos hablando, ¿no? Ahí hay una relación diada, dos, solamente dos. Sin embargo, una de las cosas que se le señalan a Ferdinand de Saussure es que ¿a qué se refiere el signo? Se refiere a un objeto de la realidad, por lo tanto, a un referente. Pero en su planteamiento, Saussure no incluyó al referente, aunque hagan alusión al referente o al objeto de la realidad. La composición del signo, en términos lingüísticos, es una diada, relación diádica entre significante y significado. Diferente va a suceder entonces en el planteamiento de Charles Peirce, ¿no? Porque él va a plantear en los componentes del signo la relación de tres aspectos. Y uno de esos aspectos es el objeto de la realidad, ¿ya? Peirce, entonces, que es el otro personaje, es un estadounidense, por lo tanto, el país desde donde hace su propuesta es Estados Unidos. Y está influenciado teóricamente por la filosofía, ¿verdad? Desde la filosofía, desde su comprensión teórica, va a nombrar a la nueva ciencia o propuesta teórica con el nombre de semiótica. A diferencia de Saussure, que le llamó semiología, en su recorrido histórico de la filosofía, Peirce la denomina semiótica. Si usted recorre la filosofía desde lo antiguo para acá, se va a dar cuenta que hay diferentes momentos en el que se va a tocar el término de semiótica, el término de signos, etc. Y por lo tanto, para Peirce, ¿qué es el signo? Y decíamos antier, todo es signo. En tanto que filósofo y comprometido con la explicación de la realidad, entonces Peirce dice que todo es signo. Por eso es de que aquí confluyen la comprensión de diferentes códigos y ya no solo el lingüístico, ¿verdad? Y los componentes del signo para Peirce están conformados por una relación triádica, es decir, hay una triada, tres elementos. Uno de ellos es el objeto o representamen. Perdón, el objeto, luego viene el representamen o signo y el interpretante. ¿Ya? El objeto es lo concreto que está en la realidad. Luego vamos a ver algunos aspectos sobre su planteamiento ya de manera más específica con Peirce. Objeto. El segundo elemento es el representamen, que también llama signo. Y el tercer elemento es el interpretante. Lo curioso en el planteamiento de Peirce es que ese interpretante se convierte en punto de partida para conformar otro signo. Y en el caso de Peirce, por lo tanto, va a haber una relación que lleva de un signo a otro signo, a otro signo, a otro signo, y así de manera progresiva hasta el infinito, dirá la frase que él viene utilizando, ¿no? Es decir, el interpretante del interpretante del interpretante del interpretante, y así hasta el infinito. Esto es interesante
porque es la forma como se comporta también nuestra mente. Y si no, véanlo. Si quieren familiarizarse más con ello, entonces vean un texto colocado en internet. Cuando vienen leyendo, de repente aparece una palabra que está resaltada. Generalmente, ¿con qué color lo ponen? ¿Como con rojo? O azul, ¿verdad? O negro. Azul. Viene el texto en un solo color y de repente hay una palabra que está resaltada con otro color. Y lo han resaltado para que usted se comporte de cierta forma. Vea que ahí le está provocando un proceso de semiosis, porque usted va a actuar. ¿Qué es lo que haría si encuentra esa palabra? Ponerle más importancia. No. En internet, ¿qué es lo que usted haría? Buscar el significado. 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 Jennifer, ¿qué haría? Buscar el significado. No. ¿Qué harían? Veamos si puedo hacer algo. Permítanme. A ver. Bueno, sí. No. Vamos a ver si esto me sirve. Bueno. Bueno, tienen la imagen en su visor. Bien. No me refiero, por lo tanto, a esto que está resaltado. Vean, de esta manera. Alguien decía en rojo, a veces aparece en un color azul. ¿Qué pasa si yo me posiciono aquí? Le da un enlace para ir a ese Darle clic. Redirecciona. Y por lo tanto, si doy el clic, ¿qué va a suceder? Lo envía a otra Información Le va a dar Bueno. una información sobre Entonces le doy clic, signo lingüístico, me llevó a otro. ¿Verdad? Si apareciera otro, aquí aparece otro, léxico. Signo lingüístico, léxico, y me voy a otro, y así seguiría, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Me está El llevando. interpretante se vuelve infinito. Exactamente, ese es el comportamiento en Internet. ¿En qué está basado eso? Está basado en cómo se comporta también su mente. Explico. Hay ciertas técnicas inteligentes de aprendizaje que se han desarrollado, entre ellas algo que le llaman lectura inteligente o lectura veloz. Significa que usted puede llegar a leer 1600 palabras en un minuto, ¿verdad? Eso hace cambiar la forma como se lee. Y no solo es cuestión de captar palabras, sino ideas. 1600 palabras por minuto. Generalmente, o la norma está entre 185 y 225 palabras por minuto. En este caso estamos hablando 1600 palabras por minuto. Hay otra de las estrategias inteligentes que se fueron creando que le llaman mapa mental. No es esquema, no es mapa conceptual, sino mapa mental. ¿Cuál es la diferencia de del mapa mental con las otras dos
El mapa mental se basa por medio de dibujos. ¿Perdón? Se basa por medio de dibujos. No solamente eso. Usted puede utilizar palabras, colores, dibujos, etcétera. Y no existe necesariamente un orden. Lo primordial de entender en los mapas mentales es que están actuando los dos hemisferios cerebrales. ¿Ya? Y dentro de esto, de esta explicación del mapa mental, aparece la explicación del comportamiento del cerebro también. Y se dice, su cerebro está formado por una serie de membranas, ¿verdad? Que tienen forma de ramas. Es ramificado. Ve a un árbol y cómo es el árbol. Y en la raíz, el tronco y comienzan las ramas. Y la rama puede tener otra vertiente, ramitas. Y así. Y si no, veámoslo como lo llega a plantear Ausubel en su propuesta de aprendizaje significativo y lo relaciona con un racimo de uvas. El racimo de uvas tiene no una sola chibolita, la uva, sino un montón de chibolitas, ¿verdad? Pero cuando ve la vid, la mata, encuentra un gajo de uvas, otro gajo de uvas, etcétera. Quiere decir que no hay un solo gajo, un solo montón, llamémoslo así, de uvas, sino hay varios montones de uvas. Cuando usted está aprendiendo, significa que una nueva idea, usted la va a llegar a entender en la medida en que esa nueva idea logra identificar en qué gajo de conocimientos se puede afianzar. Aquí hay un montón de uvas y viene una uvita y aquí hay una rama, no, aquí no. Aquí hay otra rama, otro gajo, no. Este otro tampoco me ayuda a entender esta idea. Esta uvita entonces ve este racimo y entonces se junta. Y este conjunto de conocimientos es el que le ayuda a entender esta nueva idea. Son ramas, ¿verdad? Y, por ejemplo, decía un profesor, estaba explicando investigación, acción, participación, un método. Y todos nosotros, alumnos, estábamos ahí. Algunos, hasta mi jefe de prensa estaba en ese grupo. Otros reporteros de televisión, de radio, de televisión, radio, prensa escrita, comunicación institucional, gente que estaba ya en medios, ¿no? Y estábamos llevando la materia de seminario ya para salir. Yo me la quedaba viendo al profesor, tanto, ¿entenderé o no entenderé lo que me está planteando? Al final, todo el mundo bien seriecito, como que entendían. Y yo cuando veía sus caras, solo yo no entiendo. Entonces me acordé, mire, disculpe, al final levanté la mano. Disculpe, profesor, pero quiero ver si estoy entendiendo sus planteamientos. Lo que usted dice se relaciona mucho con el método de la antropología, y de lo cual ya había estado estudiando, ¿no? Yo había sido becado para una formación de capacitación e investigación de historia y antropología. Y entonces empiezo a explicar el procedimiento. Al final me dice, sí, exactamente así es. Bueno, entonces estoy entendiendo. Y ya me pude adaptar. Quiere decir que había un conjunto de conocimientos que me ayudaba a entender el nuevo planteamiento que él estaba haciendo. Estaba muy relacionado con esto. Y este conjunto de ideas me ayudaba a entender la nueva idea, ¿ya?
Ese es el comportamiento de aprendizaje significativo. Y entonces, bueno, al final de la clase se me acercan algunos compañeros y me dicen, gracias, Carlos. ¿Por qué? Porque nosotros tampoco entendíamos. Pero si ustedes tenían la cara de como que sí estaban ya entendidos en el planteamiento del profesor. El error que nosotros cometemos en un proceso de aprendizaje es no opinar, no hacer planteamientos, aunque sean errados. Si están errados, entonces el profesor o también otros compañeros, compañeras, ayudan a corregir la comprensión de una idea. Pero si nos quedamos con el error y la incomprensión de ciertas ideas, entonces no vamos a facilitar un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, lo que me llevaba a todo esto es que las palabras se van encajando de un sentido a otro. Un link, esto me lleva a, perdón, se me ha ido me lleva a otros vínculos, ¿verdad? Es lo que llamamos hipervínculo. Nuestro cerebro funciona así también. Y por ahí podemos ir entendiendo también un poco lo que está planteando Peirce con el interpretante del interpretante del interpretante. Un sentido me lleva a otro sentido y este sentido se relaciona con otro y este me lleva a otro. Ahí hay el lenguaje simbólico del cual también esta mañana hablaba. El lenguaje periodístico no solamente es conciso en términos de brevedad, es conciso por la brevedad, pero por la carga significativa que puede tener una palabra en el contexto que estoy utilizando. Nuestro cerebro va a funcionar así y por lo tanto, en la medida de mi compromiso con la profesión también voy a llevar a no tener que utilizar ciertas frases porque sé por mi conocimiento y mi compromiso con mi público que van a entender ciertas cosas. ¿Por qué? Por el contexto social, por el contexto cultural también, ¿verdad? Entonces eso del interpretante, eso lo vamos a ir abordando también para comprender el sentido de las cosas y las significaciones, ¿no? Si yo les digo una frase, las focas asusaban a los leones. No la voy a completar, la voy a dejar hasta ahí. ¿Qué significa eso? Las focas asusaban a los leones. Y voy a ubicar circo romano. Voy a ubicarlos históricamente. El circo romano. Y por lo tanto hay gladiadores, hay esclavos. Las focas asusaban a los leones para que atacaran a los gladiadores. Lo vamos a dejar ahí. ¿Entienden ese es el sentido de esa frase? ¿Sí o no? Dice, se ¿Sí nunca se había entiende? escuchado la terminología de asustaba. ¿Qué es eso? Ajá. Asustaba. Las ¿Qué? focas. Incitar. Yo busqué el significado y dice que es Exacto. como incitar. Bien. Incitar. Bien, Celia buscó en el diccionario. Cuando no entendemos el significado denotativo de una palabra, lo debemos buscar en un diccionario, ciertamente, que es una de nuestras herramientas en la redacción, los diferentes tipos de diccionarios. No lo sabemos todo y por eso hay herramientas que nos ayudan
a hacer nuestro trabajo también, ¿verdad? Vamos ampliando nuestros marcos conceptuales, es decir, el archivo de palabras y su comprensión en nuestro cerebro a partir de las lecturas, ¿no? Entonces, asusaban como que no me ayuda a entender bien a qué se está refiriendo ese verbo, pero funciona más el otro, incitar. Las focas incitaban a los leones para atacar a los gladiadores. Y los ubicaba, ¿no? Históricamente, circo romano. ¿Es correcto eso? Decir que las focas incitaban a los leones. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Las focas incitaban a los leones? Sí. ¿Sí? Históricamente, circo romano. ¿Sí? ¿Por qué callan? ¿Sí o no? No. Está preguntando si históricamente sucedió ¿Eso eso. es correcto o no? No sé, no sé. No sé. No es así. Vean que No, esa frase puede ser congruente. Fíjense las palabras que voy utilizando. Puede ser congruente gramaticalmente. Las focas incitaban a los leones para que atacaran a los gladiadores. Puede ser congruente en términos gramaticales, pero no es congruente respecto a la realidad. Históricamente, nunca una foca fue utilizada para incitar a los leones. Más bien utilizaron perros, históricamente. ¿Ya? Vean entonces lo que acabo de hacer en ese ejercicio, cómo muchos mensajes pueden parecer ciertos. Y eso sucede actualmente en medios informativos, pero generalmente a través de las redes. Y se dicen cosas que a falta de conocimiento nuestro nos llevan a pensar que es cierto, que es así. En términos periodísticos, para ustedes en su proceso de formación, habría que tener en cuenta desarrollar el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico, decía en otro espacio, se desarrolla a partir de leer y escribir. Y leer no cualquier cosa. Hay que saber ir construyendo el pensamiento y ir formando un marco referencial lo suficientemente amplio, ¿no? Vean que el actual ministro de Hacienda, creo que fue el año pasado, no me recuerdo el momento en el que lo hizo, pero dijo, vamos a lograr el milagro del Salvador o salvadoreño, no me recuerdo la palabra, el milagro salvadoreño con respecto a la economía. Y yo preguntaba en ese momento a los alumnos, ¿a qué se refiere con eso? Y es el marco referencial histórico en este caso, el que nos puede ayudar a entender a qué se refiere con milagro salvadoreño. Está relacionado con cuestiones económicas. La situación del país, la economía está en crisis, muy mal, ¿verdad? Y entonces viene usted y relaciona históricamente Plan Marshall, fin de la Segunda Guerra Mundial. Alemania está acabada. Y entonces con el Plan Marshall va a aparecer un personaje por ahí, me recuerdo el nombre en este momento, y habla de el milagro alemán. El milagro alemán es el resurgimiento de Alemania en su economía. Y vuelve a posicionarse como una potencia, ¿no? Pero Alemania estaba acabada y estaba en ruinas. Y se da el milagro alemán. Entonces quiere decir que cuando el ministro
está utilizando en ese momento el término de milagro salvadoreño, entonces, ve ahí entonces los interpretantes, su mente relaciona. Si existen los referentes, si existen las ideas, si existe el conocimiento en su mente, entonces empieza a establecer relaciones y entonces va comprendiendo. ¿Cuál es el problema que tenemos con respecto a mucha información que probablemente usted la conoció, pero no la maneja en el nivel del consciente, no es consciente de ello? Y probablemente esa información pueda existir en el subconsciente. Eso sí es un problema, porque puede estar activando ciertas conductas. Ya, ahí es donde vienen las manipulaciones, a lo cual hacía referencia en la clase anterior, ¿verdad? Ya, bueno, pero bien, entonces ahí con esa idea quizás me pueden ir entendiendo lo que estoy refiriendo con respecto a la importancia de la comprensión del signo por parte de Peirce, que la considera una relación triádica entre objeto, representamen, llamado también signo, y el tercer elemento, el interpretante. Lo que Saussure ha llamado significado es lo que está en la mente, ¿verdad? Es entonces lo que podríamos relacionar o comparar con la estructura que maneja Peirce, el interpretante. Está en nuestra mente. Pero lo importante para mí, en lo personal del planteamiento de Peirce, es que la comprensión del interpretante es una relación que lleva a convertirse el interpretante en un signo que activa a otro interpretante. Es por eso del interpretante hasta el infinito. Son los sentidos. Y lo mejor que puedo encontrar para que me comprendan este planteamiento es esa relación de los hipervínculos, ¿verdad? Porque también así funciona nuestro cerebro. Y el ejemplo que puse con respecto al milagro salvadoreño, el milagro salvadoreño me activa ese término en relación con Alemania, el plan Marshall, vea todo lo que va apareciendo. El plan Marshall se enfocó a hacer surgir la economía alemana después de la Segunda Guerra Mundial, y se da lo que fue denominado como milagro alemán, el milagro alemán, ¿no? Un resurgimiento económico de la Alemania post Segunda Guerra Mundial. Ven, entonces hay que tener cuidado con lo que escribimos y cómo lo escribimos, porque podemos provocar significaciones sí intencionadas, queridas, pero también otras significaciones que no son queridas y que sin embargo pueden provocarse por la falta de atención que ponemos en lo que estamos haciendo, ¿verdad? No es simplemente escribir, es escribir conscientemente, ¿ya? Bueno, ¿nos vamos entendiendo? Sí, licenciada. Licenciado. Bueno, entonces ese cuadro se los colocaría en el classroom, ¿verdad? Y me voy a quedar quizás por el momento ahí. Yo creo que tienen suficiente para procesar en este momento, ¿verdad? Y les voy a colocar dos materiales en el classroom para que lo puedan revisar. Con eso de la definición, entonces, vamos a seguir en la siguiente clase. Solamente enuncio la frase significativa de Saussure, que dice: es una ciencia así, pues podemos concebir una ciencia que estudie la vida de los signos en el marco de la vida social. Si simplemente lo leemos, podríamos pasarlo por alto, pero ¿qué llega a significar eso de concebir una ciencia que estudie la vida de los signos en el marco de la vida social?
Y luego dirá, podría formar parte de la psicología social y por consiguiente de la psicología general. Nosotros vamos a llamarla semiología, ¿ya? Y luego sigue hablando ahí. Igual, entonces, cuando habla Peirce de esa nueva disciplina, él dice que yo sepa, porque no conoció tampoco a Saussure, ¿no? Soy un pionero, o mejor, un explorador. Es un buscador en la actividad de aclarar e iniciar lo que llamamos semiótica. Saussure le llamará semiología y Peirce le llamará semiótica. Y sigue Peirce, es decir, la doctrina de la naturaleza esencial y de las variedades fundamentales de cualquier clase posible de semiosis. De cualquier clase posible de semiosis. No hay una sola forma. Y ahí es donde podemos definir lo que ya había planteado. Peirce es un filósofo, parte de la realidad, estudia la realidad y por lo tanto en su planteamiento todo es signo, todo, la realidad es signo, todo es signo, el pensamiento en sí es signo. Y está aportando en esa frase que leí, cualquier clase posible de semiosis está enfocándose en la parte fundamental de lo que llegaríamos a entender el estudio semiótico, ¿verdad? Eso entonces lo vamos a abordar de manera pausada en la próxima reunión que tengamos. ¿Tienen alguna pregunta? Hasta el momento de mi parte todo está bien. Bien, diga, Brandon. Perdón, licenciado, no, solo decir que por mi parte también todo está claro. Bueno, miren, hay una práctica bien fácil y eso puede ayudar tanto para una materia como para la otra y así también para el resto de materias. Cuando usted termine una clase, haga un ejercicio. ¿De qué trató esta clase? Y puede simplemente pensarlo, puede escribirlo o puede pronunciarlo. Pero lo ordena y recuerden, esta mañana les decía, la redacción tiene dos momentos. El primero está en la mente y el segundo en la expresión escrita. Cuando digo expresión puede ser escrito, puede ser hablado, ¿verdad? Y hágalo con tiempo, simple de ese tiempo. Ordénelo mentalmente y dígalo en menos de un minuto. Si yo le propongo ese ejercicio, ya le doy la palabra. Si le propongo ese ejercicio en clase, sea en redacción o en semiótica, yo le diría, escriba tal cosa, y sería una cuestión de segundos. Controles de lectura, lea una página, tiene un minuto para leerlo. Si tenía un minuto para leerlo, entonces quiere decir que es cuestión de segundos para escribir el resumen que le estaría pidiendo. Es cuestión de segundos. Ya, en un control de lectura, usted lee la pregunta, inmediatamente la responde. Cuestión de segundos. De tal forma que un test de 10 ítems tendría que hacerlo en no más de 3 minutos, digamos. Lo lee, ve las opciones, concluye, pasa. Lee, ve las opciones, concluye, pasa. Ese tiempo que le acabo de dar leyendo, expresándolo es lo que tendría que ir utilizando. Alessandra, ¿qué tiene que decir? Sí, tengo una duda. En el caso de Peirce, ¿en qué año denomina la semiótica? El término, bueno, eso lo vamos a hablar más adelante, ¿no? Pero el término propiamente dicho se da por la Sociedad Mundial de Semiótica. Y en 1969, creo que es el año, no estoy muy seguro en este momento, determina que el nombre que más apropiado para esa nueva disciplina es semiótica. ¿Ya?
Bueno, Sí, licenciado. pero no he revisado el correo por la cuestión de los grupos. Nuevamente les expreso, si ya lo formaron, entonces eso nos va a servir para la siguiente clase. Si no han formado los grupos, entonces sigo esperando en el correo, ¿verdad? Hemos dicho grupos de 6, cada nombre lleva su número de teléfono por cualquier emergencia y el nombre del coordinador del grupo. Ya. Bueno, me quedo con esto. Tengan buena tarde. Nos veremos. Muchas gracias. Adiós.